el jugador del City que puede aterrizar en el Barça, que Smith en los planes de Hansi Flick. Joan Laporta mueve fichas por Upamecano. Quédate hasta el final porque vamos a explicarlo todo con contexto, matices y claves. Y como siempre quiero leerte en los comentarios para saber qué opinas de este posible movimiento. El mercado de fichajes ha despertado con el nombre de Nathan Ake nuevamente vinculado al Barcelona. Y no es una casualidad ni un rumor aislado. La dirección deportiva azulgrana, en sintonía total con Hansi Flick, ha identificado la necesidad urgente de reforzar el perfil izquierdo de la defensa con un futbolista que aporte fiabilidad, experiencia internacional y una salida de balón limpia, algo que forma parte esencial de la identidad del Barça. En el análisis interno del club se asume que la plantilla ha sufrido demasiado en este tramo de la temporada por la falta de un central zurdo, natural que domine el juego de posición desde atrás y que ofrezca soluciones cuando el rival presiona alto. Hansi Flick ha sido muy claro desde su llegada al banquillo del Camp Nou. Su idea de fútbol exige defensores que no solo sepan defender, sino que entiendan el juego, sepan interpretar los espacios y participen activamente en la construcción. En ese contexto, el nombre de Nathan Ake encaja casi de forma quirúrgica. Internacional con Países Bajos, con una amplia experiencia en la Premier League, acostumbrado a sistemas de máxima exigencia, a que representa ese perfil híbrido que tanto valora el técnico alemán. Muchos aficionados se preguntan si es el tipo de fichaje que necesita el Barça ahora mismo, y esa pregunta es precisamente la que se hacen también dentro del club. El contexto actual del Barcelona ayuda a entender por qué esta operación ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Las lesiones, la falta de continuidad en algunas posiciones clave y la necesidad de proteger a los jóvenes talentos de la Masía han obligado a Flick a improvisar más de lo deseado. Jugadores como Pau Cubarsí han asumido una responsabilidad enorme a una edad muy temprana y aunque su rendimiento ha sido notable, el cuerpo técnico considera que rodearlo de perfiles experimentados es fundamental para no frenar su crecimiento. La posible llegada de Ake permitiría repartir cargas, elevar la competitividad interna y, sobre todo, aportar esa jerarquía silenciosa que se nota en los partidos grandes. Desde Manchester, la situación de Nathan Ake es observada con cautela. Pep Guardiola valora al defensor neerlandés, pero la realidad es que su rol esta temporada ha sido más secundario de lo esperado. Con menos de 700 minutos disputados en todas las competiciones, Ake no ha logrado asentarse como titular indiscutible, en parte por la competencia interna y en parte por las circunstancias del calendario. Este escenario es precisamente el que el Barcelona interpreta como una oportunidad de mercado. No se trata de un fichaje mediático, sino de una incorporación estratégica, pensada para encajar en el engranaje del equipo y reforzar un punto débil muy concreto. A nivel económico, el club azulgrana es plenamente consciente de sus limitaciones, pero también entiende que hay momentos en los que el mercado ofrece ventanas que no se pueden ignorar. Con una valoración que oscila entre los 10 y los 15 millones de euros, la operación se considera asumible si se logran ajustar ciertas salidas o liberar margen salarial. En los despachos del Barça se trabaja en silencio con la idea de no precipitarse, pero sin perder de vista que otros clubes podrían aparecer si el escenario se prolonga demasiado. Aquí aparece otro microgancho importante. El tiempo juega un papel clave y cada semana que pasa puede cambiar el panorama. El impacto táctico de un central zurdo como Ake en el Camp Nou va mucho más allá de los nombres propios. Significa recuperar automatismos, mejorar la salida de balón bajo presión y permitir que el equipo defienda más lejos de su portería, algo imprescindible para el juego de posición que propone Flick. Además, su polivalencia para actuar como lateral en determinados contextos abre variantes tácticas muy interesantes, especialmente en partidos donde el Barça necesita controlar el ritmo y dominar desde la posesión. Como aficionado del Barcelona, quiero saber si crees que esta experiencia es justo lo que necesita el equipo para dar un salto competitivo inmediato. La sintonía entre Hansi Flick y la dirección deportiva es total en este punto. Ambos comparten la idea de que el proyecto no solo se construye con talento joven, sino también con futbolistas que entiendan la exigencia del máximo nivel y sepan transmitirla dentro del vestuario. Nathan Ake encaja en ese perfil y su posible llegada sería una señal clara de que el Barça quiere competir desde ya sin renunciar a su identidad ni a su modelo formativo. El desenlace de esta operación todavía no está escrito, pero su simple planteamiento ya dice mucho del rumbo que quiere tomar el club en esta nueva etapa. El nombre de Ake Smith empieza a resonar con fuerza en los despachos del Barcelona y no es una casualidad ni una moda pasajera. Hablamos de uno de los centrocampistas jóvenes más interesantes del fútbol europeo, un perfil que encaja de manera casi natural en el ADN del Barça y que ha activado conversaciones internas sobre cómo y cuándo actuar para no quedarse atrás en una carrera que promete ser intensa. Muchos aficionados culés ya se preguntan si el club está ante otra oportunidad estratégica de mercado, de esas que no siempre llegan con focos mediáticos inmediatos, pero que pueden marcar el rumbo del proyecto deportivo a medio y largo plazo.
que Smith, con apenas 19 años, se ha consolidado como una pieza importante en el AZ Alkmaar, compitiendo con personalidad tanto en la Eredivisie como en competiciones europeas. Su crecimiento no ha sido acelerado artificialmente, sino cuidadosamente gestionado por un club que sabe trabajar con talento joven. Este contexto es clave para entender por qué en el Barcelona se observa su evolución con especial atención. En un fútbol cada vez más físico y vertiginoso, Smith destaca por algo que en Can Barça se valora por encima de casi todo: la inteligencia para interpretar el juego, saber cuándo acelerar, cuándo pausar y cómo ofrecer siempre una línea de pase limpia. Aquí aparece el primer microengancho de esta historia. No estamos hablando solo de un joven con proyección, sino de un centrocampista que ya juega como si entendiera el fútbol desde una perspectiva madura, algo que inevitablemente despierta comparaciones. Ronald Koeman, seleccionador neerlandés y voz autorizada, no dudó en compararlo públicamente con Pedri por su capacidad para influir en el ritmo del partido desde la medular. Este tipo de elogios no pasan desapercibidos en el entorno azulgrana, donde el juego de posición y el control del tempo son pilares irrenunciables de la identidad del Barça. El desarrollo de Smith en el AZ Alkmaar ha sido constante y medido. El club neerlandés le ha dado protagonismo sin exponerlo de forma prematura, permitiéndole asumir responsabilidades progresivas en escenarios exigentes. A sus 19 años ya demuestra personalidad para pedir el balón en momentos de presión, una cualidad que encaja perfectamente con el modelo formativo de la Masia, donde se prioriza la toma de decisiones por encima del físico. Muchos aficionados barcelonistas ven en este tipo de perfiles una continuidad natural del legado histórico del club. Desde el punto de vista técnico, que Smith combina visión de juego, técnica depurada y una notable capacidad física que le permite sostener el ritmo durante los 90 minutos. No es un mediocentro estático ni un interior puramente ofensivo, sino un futbolista completo capaz de adaptarse a distintos roles dentro del centro del campo. Esta polivalencia es precisamente uno de los aspectos que más valoran los informes que maneja la dirección deportiva del FC Barcelona, siempre atenta a futbolistas que puedan crecer dentro del sistema sin romper su estructura. El interés europeo por Smith no deja de crecer y aquí se oye otro microengancho importante. La Premier League aparece como el gran objetivo del jugador en caso de dar el salto a una liga mayor. El entorno del futbolista valora la intensidad, la exposición mediática y el nivel competitivo del fútbol inglés como un escenario ideal para seguir evolucionando. Sin embargo, y este detalle no es menor, cuando se analiza la liga, el propio Smith se siente más identificado con el Barcelona que con otros proyectos. El juego asociativo, la apuesta por el talento joven y la historia del club azulgrana pesan mucho en su manera de entender el fútbol. Este punto coloca al Barcelona en una posición privilegiada frente a otros grandes de España, mientras en el Santiago Bernabéu asumen que la operación sería extremadamente compleja. En Can Barça se interpreta esta afinidad como una ventaja estratégica que puede marcar la diferencia si se actúa con inteligencia y paciencia. No se trata de precipitar un fichaje, sino de construir una narrativa deportiva atractiva para el jugador, alineada con el proyecto que lidera Hansi Flick. El técnico alemán observa con interés este tipo de perfiles, conscientes de que el centro del campo es el corazón del juego de posición. Flick sabe que la combinación entre juventud, talento y comprensión táctica es esencial para sostener un modelo competitivo a largo plazo. En este sentido, que Smith representa una inversión deportiva coherente con la idea de formar, potenciar y consolidar talento dentro de una estructura reconocible. No es solo una apuesta de futuro, sino una posible solución progresiva para mantener el control del juego en escenarios cada vez más exigentes. Desde la directiva, el análisis también es institucional. El Barcelona no puede competir siempre en el mercado con chequeras ilimitadas, pero sí puede hacerlo con proyecto, identidad y planificación. Detectar talentos antes de que exploten definitivamente es una de las claves para seguir siendo competitivo. Smith encaja en ese perfil de futbolista que puede llegar con margen de crecimiento, adaptarse al Camp Nou y convertirse en una pieza importante del engranaje azulgrana con el paso de las temporadas. Muchos aficionados culés se preguntan si el Barça debe adelantarse ya o esperar un año más para evaluar su evolución. Esa duda es legítima y forma parte del debate natural que rodea este tipo de operaciones. Lo que está claro es que el nombre de que Smith ya está sobre la mesa y que su afinidad con la identidad del Barça no es un detalle menor. Como aficionado barcelonista, quiero saber qué opinas. ¿Crees que el club debe apostar pronto por este talento o seguir observando su crecimiento antes de dar el paso definitivo? Déjalo en los comentarios, porque este tipo de decisiones generan opiniones encontradas y enriquecen el debate. El Barcelona sigue mirando al futuro sin perder de vista su esencia. Que Smith representa esa mezcla de talento, inteligencia y proyección que históricamente ha definido al club. El tiempo dirá si este interés se transforma en una operación concreta, pero el simple hecho de que su nombre esté en el radar confirma que el Barça sigue fiel a su manera de entender el fútbol y la construcción de su proyecto deportivo.
el nombre de Dayot Upamecano vuelve a aparecer en el radar informativo europeo, pero esta vez con una lectura que interesa directamente al Barcelona y a su afición culé, no tanto por una posible llegada inmediata, sino por el impacto que su situación contractual puede generar en el equilibrio de poder del mercado y, especialmente, en los planes de los grandes rivales, porque cuando un central de primer nivel deja su futuro en el aire, en Can Barça se analiza el contexto con lupa, entendiendo que cada movimiento en la élite europea acaba teniendo consecuencias directas o indirectas en el propio proyecto deportivo azulgrana. Upamecano, actualmente en el Bayern de Múnich, atraviesa un momento clave de su carrera. Desde el 1 de enero, el central francés está habilitado para negociar libremente con cualquier club si no cierra antes su renovación. Una circunstancia que ha despertado el interés de varias potencias europeas, entre ellas el Real Madrid ha sido uno de los clubes más atentos a su situación, algo que en el Barcelona no pasa desapercibido. Muchos aficionados barcelonistas se preguntan hasta qué punto un posible movimiento del francés podría alterar el tablero defensivo de los grandes de la liga, y ahí es donde la lectura estratégica cobra especial importancia. El propio Upamecano ha salido públicamente a rebajar la tensión, asegurando que no siente presión y que las conversaciones con la directiva del Bayern están en marcha. Este mensaje, aparentemente calmado, es en realidad un microengancho que deja varias interpretaciones abiertas. Por un lado, transmite tranquilidad al club alemán. Por otro, mantiene viva la expectativa en el mercado, algo que beneficia al jugador en términos de poder de negociación. En el Barça se observa esta situación como un ejemplo claro de cómo los grandes centrales dominan no solo el juego defensivo, sino también los tiempos de su carrera profesional. Desde Múnich, la prioridad sigue siendo la renovación. El Bayern considera a Upamecano una pieza estructural de su defensa y confía en llegar a un acuerdo. Sin embargo, el contexto no es menor. El central no ha sido ajeno a la irregularidad del equipo en ciertos tramos y ha convivido con críticas, rotaciones y competencia interna. Esta falta de estabilidad absoluta es precisamente lo que abre una ventana de incertidumbre que otros clubes intentan aprovechar. Y aquí surge una reflexión que muchos aficionados culés comparten: la importancia de construir un proyecto defensivo coherente, algo que el Barcelona ha aprendido a valorar especialmente en los últimos años. Para el Barça, el caso Upamecano no se analiza como una oportunidad directa de fichaje, sino como un espejo de mercado. Mientras algunos clubes buscan soluciones defensivas a golpe de grandes contratos o movimientos de última hora, la entidad azulgrana insiste en un modelo más estructural, donde la planificación, la cantera y la adaptación al juego de posición son irrenunciables. Comparar este enfoque con la situación del francés en el Bayern permite entender por qué en Can Barça se prioriza tanto la estabilidad del proyecto sobre los nombres propios del interés del Real Madrid en Upamecano. Aunque ahora parezca diluirse, también genera un microengancho narrativo relevante. Si finalmente el central renueva con el Bayern, el rival blanco se verá obligado a buscar alternativas en el mercado, lo que puede alterar otras operaciones y liberar o encarecer perfiles que sí encajan más en la filosofía del Barcelona. El mercado es un ecosistema conectado y cada decisión tiene un efecto dominó. En este sentido, el seguimiento que hace el Barça de estas negociaciones va mucho más allá de la curiosidad informativa. Desde la perspectiva deportiva, Upamecano representa un tipo de central muy demandado en el fútbol moderno. Potente, rápido, con capacidad para defender espacios amplios y con una salida de balón solvente. Sin embargo, también es un perfil que exige un contexto táctico muy definido para rendir al máximo. Esta es una de las claves que en el Barcelona se subrayan internamente: no basta con el talento individual, sino con el encaje en un sistema reconocible. El juego de posición, la defensa adelantada y la gestión del balón bajo presión son aspectos que el Barça prioriza incluso por encima del impacto mediático de un fichaje. Muchos aficionados culés recuerdan experiencias pasadas en las que grandes nombres no terminaron de adaptarse al modelo azulgrana, mientras otros perfiles menos mediáticos crecieron exponencialmente dentro del sistema. El caso Upamecano reabre ese debate: ¿es mejor perseguir oportunidades de mercado de alto impacto o consolidar una estructura propia basada en identidad y continuidad? Esta pregunta no es retórica y suele generar opiniones muy divididas entre el barcelonismo. Desde la directiva, la lectura es clara. El Barcelona observa, aprende y ajusta su hoja de ruta sin perder de vista su realidad económica y deportiva, mientras otros clubes viven pendientes de renovaciones tensas y decisiones individuales. El Barça intenta avanzar en la construcción de un proyecto sostenible, donde las decisiones no dependan exclusivamente de una operación concreta. En este contexto, la situación de Upamecano sirve como recordatorio de lo volátil que puede ser el mercado y de la importancia de anticiparse con planificación. El desenlace del futuro del central francés marcará una parte del invierno futbolístico europeo, pero en clave azulgrana deja una enseñanza clara: el verdadero poder está en tener un modelo definido y coherente. Como aficionado del Barcelona, me interesa saber tu opinión. ¿Crees que el Barça hace bien en mantenerse fiel a su identidad mientras observa los movimientos de sus rivales, o piensas que debería aprovechar más este tipo de situaciones de mercado? Déjalo en los comentarios, porque el debate está abierto y forma parte de la esencia del fútbol.